Supercrack Estrella presenta. El caso Vallecas es el demonio que teme Riri. El caso Vallecas, el único expediente policial en España como nunca antes se había contado. Este suceso, con un parte policial en el que se habla de sucesos inexplicables, inspiró la película Verónica de Paco Plaza. ¿Cuánto hubo de paranormal y cuánto de drama humano en lo que sucedió en los 90 en este inmueble de Vallecas? Visitamos el edificio donde tuvo lugar el caso. La niebla no parece querer marcharse en este día plomizo de otoño, y eso que ya es la 1 del mediodía. El tema se presta, porque sin duda, los crímenes de Jack el Destripador hubieran sido otra cosa de haberse cometido en el Caribe con sol de verano, ¿verdad? Estamos en el madrileño barrio de Vallecas, frente al portal número 8 de la calle Luis Marín, donde 3 mujeres de edad avanzada están criticando, móvil en mano, la ley de violencia de género. Una conversación entre vecinas, en una calle anodina, en un barrio obrero, con grandes bloques de ladrillo visto como el que tenemos enfrente. Una mole inmensa, 12 pisos, de dudoso gusto arquitectónico y cuyo interior es aún peor porque nos recuerda a las galerías de las cárceles. A veces los arquitectos creen hacer bien y resulta que no. En el barrio de Vallecas, en el año 1992, se desencadenó un enigma que perduraría como uno de los casos paranormales más conocidos de España. Este evento culminó en la creación del único informe policial en el país que documenta sucesos de naturaleza paranormal. De hecho, el caso fue tan conocido que inspiró en 2017 la película Verónica. La protagonista de esta historia es Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años que una tarde decidió realizar una ouija junto a algunas de sus compañeras de clase. Su objetivo era contactar con su novio fallecido en un trágico accidente de tráfico unos días antes. Lo que ocurrió durante la sesión de ouija marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables. Una de las profesoras descubrió lo que hacían, y en su intento de detenerla, destruyó el tablero de la ouija. En ese momento, se dice que un extraño humo blanco emergió del vaso y se introdujo en el cuerpo de Estefanía a través de su nariz. A partir de ese instante, la vida de Estefanía se convirtió en una pesadilla. Experimentó síntomas psicológicos que dejaron sin respuesta a los médicos. Insomnio, convulsiones, alucinaciones inexplicables, voces y sombras que la atormentaban. Los profesionales de la salud no pudieron ofrecer un diagnóstico, y la joven comenzó a ser percibida como una víctima de posesión demoníaca por algunos creyentes. La familia de Estefanía, profundamente religiosa y compuesta por 6 hermanos, abrazó la creencia de que el abuelo de la familia, con quien la relación había sido conflictiva, deseaba vengarse a través de su hija. Según su relato, los sucesos paranormales se intensificaron después de la muerte de Estefanía. El 13 de julio de 1991, la situación alcanzó su punto culminante cuando Estefanía atacó violentamente a su hermana Marianela. Al día siguiente, Estefanía sufrió un severo episodio de catalepsia y entró en coma. Esa misma noche, falleció. La autopsia no pudo determinar las causas de su muerte, calificándola como muerte súbita y sospechosa. Después de la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales continuaron asediando a la familia Gutiérrez. La madre afirmó haber escuchado la voz de su hija llamándola desde distintas habitaciones de la casa, crucifijos que se movían involuntariamente, risas inquietantes de un anciano y vidrios que se rompían sin causa aparente. En una ocasión, la madre sintió que alguien le tocaba las manos y los pies mientras dormía. La familia también informó de que las muñecas de sus hijas eran golpeadas violentamente contra las paredes durante la noche. El 1 de noviembre de 1992 halló en la foto de Estefanía que colgaba en la sala de la casa se incendió misteriosamente. Lo intrigante fue que solo se quemó la parte que representaba su rostro, sin causar daños a otros objetos cercanos ni al marco de la foto. Finalmente, el 27 de noviembre de 1992, la familia llamó a la policía. El inspector José Negrí y su equipo llegaron a la vivienda y se encontraron con una familia atemorizada bajo la lluvia. Mientras algunos agentes recopilaban la historia de la familia, el inspector Negrí y otros 2 agentes ingresaron a la casa. Lo que presenciaron fue desconcertante. Puertas de armarios que se abrían violentamente, a pesar de estar cerradas con llave, y rozaban los rostros de los agentes. Se escuchaban ruidos ensordecedores que parecían provenir del balcón, aunque no había nada allí. Una extraña baba marrón apareció en una mesita de noche. Además, se encontraron con un crucifijo arrancado de la pared, con claras marcas de arañazos de 3 garras. Los agentes también inspeccionaron el baño, donde la temperatura disminuyó considerablemente, creando una sensación de frío inusual.
Todos estos hechos se recogieron en un informe que se convirtió en el primero en admitir la existencia de hechos inexplicables. Pero, a pesar de estos acontecimientos, el caso se archivó por falta de coherencia. Tras estos hechos, varios grupos de investigación paranormal se interesaron en el caso, capturando uno de ellos una psicofonía en la que se escucha "cuidado con el abuelo". Según la familia esto tenía sentido, pues la madre afirma que su padre, antes de morir, dijo que le haría la vida imposible desde el más allá. La familia Gutiérrez vendió la casa y se mudó, poniendo fin a los eventos paranormales. Los nuevos propietarios nunca informaron de incidentes inexplicables en la vivienda. Sin embargo, una de las hermanas de Estefanía afirma que sigue viendo cosas extrañas y que es capaz de sentir cuando alguien va a morir. La familia comenzó a explicarles cómo los crucifijos de la casa se movían sin control y una enorme figura les vigilaba desde el pasillo. En un intento de mostrarles la pesadilla que vivía la familia, el padre de Estefanía les pidió apagar la luz. Aseguraba que cuando estaban tranquilos era cuando acontecían estos sucesos, añadía Negri. Tal y como recoge el escrito, pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. No pasaron más de 2 minutos desde que habíamos apagado la luz, cuando una de las puertas se abrió y cerró de forma muy violenta. Encendió la luz e hicimos una inspección para determinar por qué había ocurrido aquello, comentaba el inspector. No habían salido de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza por donde algo escapó. Según mi propia teoría, algo salió volando desde la terraza de ese barrio de Vallecas buscando un nuevo huésped que ocupar. Pero hoy contaremos la historia como nunca antes se había contado, diciendo que la clave está en la terraza de la casa. Y es que esa noche un ser alado con alas saltó desde la terraza, el parásito Arconte hizo lo que todos los parásitos hacen, buscar un huésped urgente que ocupar, volando sobre las casas más cercanas del barrio de Vallecas, buscando una invitación para entrar en las casas, el parásito sobrevuela por las calles, parándose en las ventanas llamando telepáticamente a sus moradores, el parásito vuela rápido, de una terraza a otra y parándose de ventana en ventana, algunos duermen en esa fría noche de noviembre, pero los más sensibles que son los jóvenes sienten esta presencia, nos dicen las voces, piensan que es un sueño, pero están en una especie de trance en un sueño muy profundo del que no pueden despertar, la voz suena, nos estamos aquí, y en ocasiones siente que está despierto, en lo que llaman una parálisis del sueño. Pero descubre que su cuerpo aún está durmiendo en la cama, mientras él se siente de pie en la habitación, por un momento tiene la tentación de abrir la ventana, algunos no lo hacen, pero es posible que esa noche alguien sí lo hiciera, no lo sabemos. Al final el parásito solo tiene un lugar donde acudir que está a 3 kilómetros del lugar, es el llamado Cerro Almodóvar. Los misterios del Cerro Almodóvar. El Cerro Almodóvar, un verdadero lugar de poder. Un lugar de poder es simplemente un enclave en el que ocurre una sutil alteración del comportamiento humano. El Cerro Almodóvar, desde la prehistoria, fue un lugar donde acudían los primeros madrileños para realizar sus cultos y rituales en su cima cuando el sol se ponía. En las cuevas ya desaparecidas, estos primeros madrileños vivirían, como así se han encontrado restos de esta presencia. Por si fuera poco, se han encontrado los mayores yacimientos de sílex de la península ibérica en este paraje, demostrando la estancia del hombre del Paleolítico y del Neolítico en el montículo vicalvareño. Lo curioso del asunto y que demostraría la celebración de estos rituales sería que estos objetos de sílex no eran de la zona, sino que provenían de otros sitios más apartados. Esta magia se trasladó con el continuar del tiempo. No muy lejos de aquí y orientado hacia el cerro, en 2011 se halló una necrópolis o cementerio visigodo con 900 enterramientos datados del siglo VI y que vendrían a demostrar a que cerca del cerro existía una ciudad importante visigoda. En la etapa musulmana, en lo alto del cerro se alojaba una atalaya que vigilaba la zona de los enemigos. De hecho, el término Almodóvar viene del árabe que significa redondo. Por eso a esta elevación también la conocen como el Cerro Redondo. Ya en la época cristiana, ocurre uno de los hechos más milagrosos y mágicos que serviría para catalogar al Cerro Almodóvar definitivamente como un auténtico lugar de poder. Cuenta la leyenda que andaban unos campesinos por la zona del cerro cuando, de repente, encuentran enterrada una imagen de la Virgen. Este hallazgo plantearía un serio problema. ¿La Virgen pertenecería a Vicálvaro o a Vallecas? Para solucionar esta polémica se decide crear una hoguera a la que acuden los dos pueblos, que se sitúan en dos lados diferentes. Al pueblo donde fuera el humo de la hoguera se le negaría la posesión de la imagen de la Virgen.
El humo fue hacia el pueblo vicalvareño, quedándose la Virgen en Vallecas. Podemos encontrarla en la ermita de Nuestra Señora de la Torre, que se erigió en la zona del cerro donde se encontró, y recibiendo los habitantes de Vicálvaro el mote de Ahumaos, apodo que en la actualidad se sigue usando. Estas son razones para demostrar que, con el paso del tiempo, el Cerro Almodóvar ha sido punto sagrado de reunión de diferentes civilizaciones que se han asentado en su ladera, dando fe de que en él sentían y percibían sensaciones que en otros lugares no se dan cita. El Cerro Almodóvar está casi abandonado a su suerte. Él mismo clama al viento para que se haga cargo de su historia y su gran valor. Muchas claves para entender este abandono es el continuo devenir de grandes botellones que ensucian su ambiente, además de incendios provocados por enfermos de cabeza y de corazón. Todo esto queda plasmado en el inconsciente colectivo, pero también marca el que en él hayan sucedido ni más ni menos que brutales asesinatos como el ocurrido en noviembre de 1996. Y no solamente el cerro ha sido testigo de brutales acontecimientos, sino que en él se dan con frecuencia oscuros rituales en los que se mezclan brujería, satanismo y vudú. Diversas personas me han trasladado a mí que, paseando una tarde por el cerro, se encontraron a un grupo de personas en el pinar del cerro realizando una extraña ceremonia que no entendía. Una persona en concreto, de la que no revelaré el nombre porque no quiere ser reconocido, véase el miedo que pasó, me contó que al día siguiente de ver el extraño ritual, volvió al lugar exacto donde se estaba celebrando tal espectáculo. Lo que vio le llenó más aún de miedo. Pájaros degollados, lenguas de animales con un alfiler en medio, velas rojas, restos de una pequeña hoguera. Estas evidencias de un rito satánico. Mi testigo anónimo lo describe como una verdadera danza de la muerte. El día que me acerqué al pinar del Cerro Almodóvar para ver si todo lo que contaba era cierto, hará cosa de 2 meses, me topé con pruebas que afirmarían lo relatado por el testigo. En este caso vi restos de una hoguera pequeña con palos minuciosamente cortados alrededor para que se llevase a cabo dicha fogata. Pero lo que me encontré después me hizo plantearme más las cosas. En el suelo hallé un pañuelo negro que envolvía algo. Ese algo era una fotografía, pero no una fotografía cualquiera. En ella aparecía la típica imagen de una pareja que pertenecía al reportaje de la boda entre ambos. Lo curioso que la cara de la mujer que aparecía en esta fotografía abandonada en mitad de la nada dentro de un misterioso pañuelo negro que daría mucho que hablar, se encontraba totalmente raspada a diferencia de la totalidad de la foto, que se conservaba perfectamente dentro del pañuelo negro. ¿Casualidad? No creo. No creo, puesto que en vudú existe una técnica similar donde se envuelve en un paño negro una imagen o pertenencia con el fin de hacer mal a la persona que se encuentra marcada mediante raspado, esto es, la imagen de la mujer. En ese momento sentí un poco de miedo, ya que podía haber influido en el transcurso del rito y me podía haber hecho una especie de efecto rebote. Pero ha pasado 1 mes y aquí me tenéis todavía. El Cerro Almodóvar es un cerro testigo ubicado en la parte central de la península ibérica, en el municipio español de Madrid. Ubicado en el distrito de Vicálvaro junto a su límite con el distrito de Vallecas, son puntos donde convergen sensaciones y apariciones extrañas ya que están moldeados para ello. Todas estas características de lugar mágico y de poder las posee el madrileño Cerro Almodóvar, donde, desde la prehistoria, los primeros madrileños se asentaron en sus cuevas y realizaron todo tipo de rituales sagrados en su cima cuando el sol se ponía. Lo curioso es que los restos de sílex hallados en el cerro provienen de lugares lejanos, por lo que había una especie de peregrinación al lugar. Además, varias personas afirman haber tenido regresiones temporales en la zona. Pero el Cerro Almodóvar no solamente es un lugar mágico donde el hombre ha acudido desde tiempos inmemoriales en busca de esa presencia viva, sino que para muchos es un enclave maldito y que es mejor no visitar. Encuentra el arte de los demonios, originado de una pestilente sociedad de hombres y ángeles malos. De ahí que todas estas cosas deban ser evitadas por el cristiano, y absolutamente repudiadas y condenadas con todo tipo de execración. Isidoro, por tanto, creía firmemente en la presencia de magos no solo en la antigüedad, sino también en sus propios días, ya que la existencia de estos estaba íntimamente ligada a la de los demonios, algo de lo que jamás ningún eclesiástico habría dudado. Y esta es precisamente la razón por la que el obispo de Sevilla recogió indiferentemente en un mismo capítulo, como si se tratara de una única categoría, a los diversos tipos de magos y sacerdotes de la antigua religión politeísta, que los romanos se cuidaron siempre de distinguir. Los primeros se servían de los espíritus infernales, mientras que los segundos atendían al culto de los dioses. Sin embargo, para los cristianos los dioses del paganismo no eran otra cosa que demonios, por lo que no se diferenciaban en nada de los mencionados espíritus infernales.
De ahí que Isidoro no realizara distinción alguna entre magos y sacerdotes. Para él todos eran una única y misma cosa: servidores de los ángeles malos. Keteb Meriri o Keteb Meriri es el nombre de un demonio de la tradición hebraica, mencionado en el libro del Deuteronomio. Keteb Meriri ataca al mediodía, cuando el sol cae a plomo. Recorre las mismas regiones que Lilith, mortífero genio de la noche, recorre al oscurecer. En el Midrash Shoher Tov se menciona que este ser se trata de un Shed, un depredador que fue creado la víspera de Shabbat en la creación del mundo. No es una criatura totalmente espiritual como los ángeles, pero tampoco física como los seres humanos. Está cubierto totalmente de escamas, de vellos y de ojos. Por uno de sus ojos puede ver, pero este ojo se halla dentro de su corazón. No posee poderes ni en la sombra ni en el sol, sino entre ambos y rueda como un balón. Gobierna desde la 4ª hora hasta la 9ª y rige desde el 7 de Tamuz hasta el 9 de Av, y quien lo ve, cae de bruces muerto. Se comenta en el Midrash Rabbah. Todos sus perseguidores la alcanzaron en la angostura Megilat Eja 1, que hace referencia a este Shed, Keteb Meriri, quien gobierna en las 3 semanas que median entre el 17 de Tamuz y el 9 de Avenida. No se debe, pues, caminar solo durante estos días desde la hora 4ª hasta la hora 9ª, en total 6 horas, es decir, desde el alba se cuentan 6 horas en las que es preciso abstenerse de caminar solo. Este horario es un horario temporal. Durante esta época en Israel son horas de 80 minutos, en total 8 horas regulares, desde las 8:15 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En el código de conducta denominado Shulchan Aruch, se explica que esta restricción rige en los caminos por lo que no transita ninguna persona, como el pasear por un bosque, pero dentro de la ciudad no hay ninguna restricción. Keteb Meriri es mencionado por Jorge Luis Borges en el libro de los seres imaginarios, en la entrada Demonios del judaísmo, donde apunta: unos niños que iban a la escuela se encontraron con él. Todos murieron salvo 2. Keteb Meriri sobrevoló el 27 de noviembre de 1992 Vallecas. Si el video de Supercrack Estrella te gustó, compártelo.